Bueno, yo he de comenzar esta charla que voy a proponerles hoy con una introducción que busca la comprensión de ustedes frente a una dificultad insalvable que tuve en la organización de la misma exposición y que les voy a proceder a comentar, esperando que la solución que yo le di pues sea la más conveniente y la que más nos favorezca a todos. Pero antes yo quiero plantear tres cosas que quiero traer teniendo en mente precisamente a Estanislao Zuleta, como para ubicar y contextualizar la dificultad que les menciono. Entonces ustedes me disculparán que voy a usar unos 10 minutos en advertir esos tres puntos que, reitero, tomo en consonancia con el legado intelectual de Estanislao Zuleta y que nuestra corporación ha tratado de hacer suyo, porque pienso que si esto lo logro transmitir, entonces queda clara la dificultad y probablemente la dificultad se convierta más bien en una virtud que pueda tener esta exposición. Lo primero es decirles a todos ustedes, con mis agradecimientos por la presencia en el auditorio, la presencia que cada mes se reitere y que ya llevamos 5 años en estas lides, es decirles entonces, junto con esta gratitud que les expreso, que nosotros, Corpo Zuleta, somos un puñado de personas que tratamos de preservar tanto en lo teórico como en lo práctico el legado que dejó con su magisterio Estanislao Zuleta, y que yo podría sintetizar así: que el anhelo de una sociedad más justa y de una humanidad más digna reclama de gente que sepa juntarse, organizarse para luchar con las únicas armas de la palabra, de la razón y de los argumentos, luchar en ese campo de combate que es la ideología, enarbolando la bandera que reza: el saber de la humanidad es patrimonio de la humanidad y no solo de la universidad, esperando que con ese saber esa misma humanidad sepa labrarse el mejor destino posible. Creo que fue claro Estanislao Zuleta, sobre todo, y me disculpan las personas mayores, pero siempre en el auditorio hay muchachos, muchachas muy jovencitos, y yo creo que es un deber de nosotros los más viejos contarles, hacerles como el correaje de transmisión de estas pequeñas lecciones, como que, por ejemplo, nosotros tuvimos un intelectual de la envergadura de Estanislao viviendo entre nosotros, y que ese magisterio de Estanislao, con las impropiedades, las insuficiencias y los errores propios de cualquier hombre o mujer que se atreve a pensar, lo debemos recoger, mantener vivo y transmitir. Pero en ese legado hay algo fundamental, que fue lo que acabé de decir. Estanislao Zuleta no era un intelectual que pensaba para ilustrarse. Estanislao Zuleta pensaba y hacía una labor denodada en la sociedad, esperanzado en que las ideas y la confrontación civilizada, pacífica, sustentada únicamente en la palabra, en la razón y en la argumentación, pudiera transformar maneras de ver, formas de concebir, formas de valorar, que a su vez generaran cauces más expeditos para que la sociedad avanzara hacia el ideal de formas más dignas, más justas y más humanas. Esa fue siempre, yo diría, la clave de la existencia de Estanislao, y lo que nosotros modestamente tratamos de recoger. Cuando digo nosotros constituimos un puñado de gente, somos unas 25 personas, pero sobre todo estoy introduciendo esta conferencia por esta vía por una razón: es reiterarles la invitación para que todos y todas ustedes se aproximen a la corporación, la hagan suya, se sientan realmente como partícipes de este proyecto
que ya lleva 5 años, que es un proyecto tesonero, exigente, y como siempre en esta sociedad vivimos en la cornisa, pero tenemos toda la decisión y el empeño de preservar esta causa en la que nos hemos embarcado. Pero es invitarles, porque yo a veces me quedo con la sensación de que un auditorio que es siempre tan generoso en su asistencia, como que pensara que nosotros constituyéramos, por ejemplo, un grupo cerrado, abroquelado, blindado, en donde habría gente por allá como muy dedicada únicamente al conocimiento, y no hay tal. La corporación está abierta para todo hombre o mujer, joven o viejo, haya estudiado mucho o no haya estudiado una letra, que simplemente quiera abrir la vida a la posibilidad de reflexionar las cosas con alguna fundamentación, de tal manera que sería muy importante para nosotros que ustedes asumieran esta propuesta, se integraran, por ejemplo, a través de la página inicialmente al conocimiento de lo que hacemos, pero también que sobre todo algún día les viéramos en la sede, incorporándose a cualquier seminario, a cualquier actividad que nosotros realizamos. No tiene ningún sentido la tarea nuestra si esa tarea no logra filtrar la voluntad, la decisión y la compañía de otras personas como ustedes, por ejemplo. Lo segundo que quiero decir en esta introducción es que precisamente con Estanislao derivamos nosotros 2 lecciones que también tratamos de implementar. Una, es que a diferencia de lo que suele hacerse en el mundo académico, Estanislao enseñó que uno estudia para enfrentar problemas, no para contar libros. Uno no lee para contarle a otros el libro que leyó, uno lee para tratar de encarar problemas que a uno lo embargan y que por alguna razón uno considera importantes. De tal manera que una conferencia para nosotros es un trabajo intelectual tentativo e incierto, porque está buscando responder a algo que por principio no es claro. Esto es muy importante y sobre todo cobra para mí valor con miras a la conferencia que voy a ofrecer. Nosotros en noviembre nos reunimos y diseñamos siempre el proyecto del próximo año y la secuencia de conferencias que iremos a ofrecer, siempre articulada a un problema general para el año. Pero es muy importante decirles que el problema es un reto, que nunca el problema está resuelto de antemano, sino que el problema es una pregunta que abre un camino de indagación. Y por eso digo yo que siempre el planteamiento que uno va a ofrecer es tentativo e incierto y seguramente con muchos agujeros en su presentación. Así trabajamos nosotros, trabajamos es pensando que el pensamiento sirve para tratar de encontrar salidas a algunos problemas que nos agobian en la vida personal o colectiva, y no que el conocimiento es simplemente una erudición con la cual uno ostenta después ante un auditorio un saber que supuestamente uno detectaría. Cuando uno cuenta libros, basta que tenga un poco de inteligencia y un poco de disciplina y no hay riesgo. Cuando se enfrenta a problemas está siempre el riesgo, y yo creo que por eso una conferencia adopta siempre el carácter de una exposición, se expone uno. En este caso me expongo yo, pero a través mío se expone la corporación al acometer una conferencia en la cual voy a tratar de ligar el problema del consumismo o de la lógica del consumo en la sociedad del capital en que vivimos y las relaciones con el tedio, con el hastío. Y el tercer problema que quiero también traer pues a colación a manera de introito de esta conferencia y tomado también de las enseñanzas que hemos recogido nosotros de Estanislao. Dicho de paso, para nosotros Estanislao es un pensador que queremos pensar como él enseñaba a pensar, criticando al pensador. Su letra siempre enfatizó aquello de que uno de los grandes pensadores los debe abordar con una mezcla de entusiasmo y crítica, y que ningún gran pensador puede ser idolatrado. Nosotros queremos siempre hacer eco con Estanislao, y por eso lejos de nosotros pensar que Estanislao es un plus ultra o alguien que ya dijo la última palabra. Es un gran intelectual que nos dejó una herencia que está ahí para que la recojamos, la pensemos, la corrijamos, la enaltezcamos en lo que valga la pena y la olvidemos
en lo que no valga la pena. El tercer punto que yo quiero pues mencionar es que para Estanislao, y cosa que también nosotros adoptamos, el compromiso ético primero, que tiene todo aquel que habla en público o escribe para un público, es ser claro, es permitir que el interlocutor o el lector le entienda lo que está diciendo, es propiciar que el otro pueda tener unos elementos con los cuales pueda forjar su propio pensamiento. Por eso el discurso debe buscar cubrir un campo mediante un razonamiento lógico e hilvanado, y no se trata de soltar proposiciones como paracaídas, como cayendo en paracaídas, sino de mostrar que hay un camino y una secuencia lógica, de tal manera que en este caso el oyente pueda realmente seguir ese razonamiento y en el momento que a él o a ella le parezca pueda disentir o aceptar lo que uno está proponiendo. Esto es muy importante porque en esta conferencia yo tuve ese problema, el problema de que al enfrentar el asunto que tenía entre manos y empezar a trabajarlo para ver qué tipo de abordaje le iba a hacer y qué tipo de salida le iba a poder encontrar, y comenzar entonces como a diseñar cuál iba a ser la línea de prosecución de mi discurso, me empecé a encontrar con este impedimento, que yo espero que no suene a ninguna justificación. Este problema se iba mucho más lejos de lo que efectivamente podía cubrir en el tiempo asignado para esta conferencia. Yo puedo hacer afirmaciones a saltamontes o respeto esa enseñanza de Estanislao de que hay que mantener el camino secuencial, lógico, donde las proposiciones se argumentan, donde el paso a un punto nuevo tiene que ver con que relativamente se haya logrado explicitar el punto anterior, etc. Entonces yo tuve que adoptar una decisión que aún no la he consultado pues con mis compañeros de Corpo Zuleta, a quienes de paso les doy las gracias por la colaboración que siempre prestan a esta conferencia y en particular en esta oportunidad Álvaro Estrada. Y la solución es esta: avanzar en el tiempo que tenemos para esta conferencia, avanzar tranquilamente, siguiendo el paso a paso del planteamiento, y llegar a un punto en el cual yo diseñé un itinerario que cubre 8 puntos que deberían ser eventualmente resueltos el próximo mes. Entonces mi propuesta, insisto, improvisada por mí y no consultada con mis compañeros de Corpo Zuleta, es que empecemos a abordar el problema de las relaciones entre el tedio y el consumismo, sin afanes, sin afugias, sin precipitaciones, y más bien en el momento del alto hoy, dejar un itinerario que lo señalaré, cuál sería el camino por recorrer, que en caso de ser acordado con mis otros compañeros, entonces lo ofreceríamos el próximo mes, porque para el próximo mes estaba pensada una conferencia que se titula Nosotros, estos solitarios que deambulamos en la muchedumbre, entre la muchedumbre, perdón. Entonces, bueno, esa es la idea que les voy a dejar, y yo espero que la solución que encontremos pues sea la más conveniente. En caso de no ser así, me imagino que a través de la página yo escribiría la parte segunda de esta conferencia, que al no poderse entonces ofrecer hoy verbalmente, pues la trataría de suplir haciéndolo por escrito. Bueno, entonces voy a empezar con este asunto y a transmitirles algunas ideas, y al final dejaré un tiempo para que ustedes también tomen la palabra. No obstante, recordando que dentro de 8 días hay 2 horas para que podamos ser más detenidos en la discusión, en la tertulia que discute las proposiciones de esta conferencia y que se realiza aquí en este mismo nivel, en este mismo piso, pero en los salones de aquel costado, del costado de allá. Bueno, plantearse un título como el que esta conferencia propone, decir la vida actual
entre el consumismo que hastía y el hastío que consumimos, me parece que de manera evidente señala que es una conferencia que apunta a cuestionar el problema del consumo, e incluso cuestionar el problema del consumo señalando que el consumo deriva peligrosamente en un hastiamiento de la vida, en una degradación de la vida, en un empobrecimiento de la vida. Eso es lo que el título dice, y lo que el título pareciera de una vez indicar que va a ser el camino, que aquí habría una especie de catarata de comentarios descalificadores del consumo, etcétera, etcétera. Pero yo quiero arrancar advirtiendo que esa no es la posición mía, que yo voy a tratar de hacer un esfuerzo por no satanizar ni moralizar el asunto del consumo. El esfuerzo que voy a hacer es tratar de mostrar que el problema del consumo hay que traerlo a un examen crítico correspondiente a los términos que está adoptando el consumo en la sociedad actual, es decir, bajo el modelo que impone el orden burgués. Hacer un examen crítico de la sociedad capitalista en su fase consumista. Eso no es hacer una diatriba ni contra el placer de la vida, ni contra los objetos, el mundo de los objetos, ni contra el orden de las necesidades, ni contra el presente. Voy a ver si soy más claro, porque este punto es para mí clave con respecto a todo lo que voy a seguir planteando. Es que uno suele encontrar críticas que provienen en ocasiones del mundo religioso, por ejemplo el cristianismo, que hablan pestes de un mundo en donde estamos, por ejemplo, en la abundancia de objetos que tenemos, o donde proliferan las necesidades, o donde se reivindica el placer y la dicha de la vida, y entonces aparecen discursos de cuño cristiano generalmente, haciendo denostaciones y descalificaciones de eso que hoy tendríamos. Y de otro lado, aparentemente antagónico, hay también posturas que provienen de algunos sectores de una izquierda, en mi opinión, muy retardataria, que siguen confundiendo particularmente a Marx con un monje cisterciense, con alguien que estaría negado a las dichas de la vida y que plantearía más bien una especie de ascetismo, de retorno a unas necesidades mínimas de la existencia. Y digo que una izquierda muy retardataria porque bastaría con leer con algún cuidado a Marx para encontrar que la crítica de Marx a las necesidades no es una crítica que apunte a reivindicar, conducir nuevamente la vida humana al mínimo de las necesidades. De eso voy a hablar con cuidado más adelante, pero de momento lo que quiero es señalar que la primera dificultad que tiene esta conferencia es cómo moverme entre dos escollos de los cuales quiero hacer un esquive. No me quiero precipitar contra ninguno de los dos. No quiero sumarme a la visión cristiana que descalifica el tipo de sociedad que tenemos a nombre del placer o de las dichas o de la reivindicación de la vida como una alegría, o de la proliferación de los objetos o de la expansión de las necesidades. Ni tampoco me quiero sumar a una supuesta crítica al mundo burgués que provendría de una izquierda cuya alternativa pareciera ser reducir nuevamente la vida también a un mínimo básico de necesidades. Entonces, esos discursos que uno usualmente escucha frente a la sociedad del consumo, y voy a inicialmente a llamarla del consumo para después mostrar por qué realmente lo que habría que calificar hoy es el devenir del consumo al consumismo, y que lo cuestionable del modelo capitalista y de la propuesta de civilización y de vida que está haciendo es la lógica del consumismo, que es una cosa distinta a lo que pudiéramos llamar otras versiones del consumo. Digo que se encuentra uno pues generalmente que esa crítica suele confundirse entonces con una negación del placer de la vida, una negación del mundo de los objetos, una negación de las necesidades y una negación del presente. Con respecto al placer de vivir, yo creo que una de las
conquistas más importantes que ha hecho la modernidad, particularmente del siglo XVIII para acá, es la reivindicación del valor de la vida de la tierra o en la tierra, que es la única certeza que tenemos y donde nos podemos encontrar creyentes o ateos, gente que finca su concepción de la vida en fundamentos ultramundanos o quienes de manera inmanente, es decir, sin abandonar el suelo terrígeno, consideramos que la vida vale la pena vivirla en términos de los elementos y las posibilidades que ella depara y que la vida debe encontrar una realización dichosa. Sé que esto es decir algo muy vago, porque siempre me podría responder ¿y qué quiere decir dichosa? Pero no voy a entrar en este instante en ese planteamiento, sino señalar que la crítica al consumismo que yo voy a formular no es una crítica al placer de la vida. Esa es una crítica que, como dije antes, más bien se abre por un frente a cuestionar a un cristianismo que nunca ha querido la dicha de vivir. Y con todo el respeto, pues, porque yo sé que aquí hay creyentes, pero yo creo que no estoy falseando las cosas si afirmo que el fundamento del cristianismo ha sido, desde sus albores, desde sus comienzos, ha sido siempre una gran dificultad para aceptar que la vida esté dada en términos dichosos, en términos de satisfacciones logradas y realizadas en el contexto de la misma vida. Y de otro lado, como dije, hacer esa crítica pues a un capitalismo que promete esto, que la dicha de vivir se compra, que la dicha de vivir es algo que uno puede ir al mercado a comprarla. Entonces, ni aquello de que la vida no merece ser dichosa, ni aquello que el capitalismo hoy dice, promueve, de que la vida sería algo del orden del intercambio mercantil. Es decir, que yo podría ser dichoso simplemente comprando la dicha, y que la compraría, por ejemplo, bajo la forma de los objetos, etcétera, etcétera. En esa perspectiva, entonces, habría que impugnar el consumismo, y ya no digo consumo, porque voy a mostrar que el consumo es irrebasable, es imposible de superar en la condición humana, y que el consumo es un soporte de la condición humana, y que lo que hay que cualificar son las relaciones con el consumo. Pero eso más adelantito pues lo voy a plantear. Que hay que impugnar el consumismo, y que hacer esa impugnación al consumismo no es rechazar el goce de vivir, sino cuestionar en qué consiste este goce y qué lo confiere, de dónde deriva, qué es lo que permite, por ejemplo, que la vida realmente alcance ese estatuto que permita decir es dichosa. Y es defender el tiempo de nuestra existencia como el dominio para realizar una buena vida, tanto en lo personal como en lo colectivo. O sea, que la defensa del placer de vivir no riñe con la crítica al consumismo, al contrario. Se critica el consumismo porque el consumismo falsea la dicha de vivir, y porque esa dicha de vivir la tenemos que reivindicar a nombre de plantear una pregunta certera en torno a qué quiere decir gozar de la vida y qué quiere decir finalmente hacer de la vida una buena vida. Porque obviamente para eso, para el término gozar de la vida y para la expresión hacer una buena vida, pues hay muchas respuestas. El mundo burgués también puede decir que gozar la vida es precisamente vivir en un mar de objetos y consumir, por ejemplo, denodadamente toda oferta que se haga desde la publicidad o desde los recursos mediáticos. Aquí tendríamos más bien que discutir en qué medida es necesario redefinir el concepto de goce de vivir, pero hay que defender el goce de vivir. Es decir, mi posición es que si aquí estamos reunidos tratando de pensar críticamente el consumismo, no es porque estemos reivindicando una especie de postura de monjes donde seríamos ascetas que renunciaríamos a las dichas de vivir, sino por el contrario, porque amamos la vida, porque la valoramos y porque pensamos que es la única que tenemos y que ella se desenvuelve en unos límites finitos, y en esos límites finitos estamos llamados a hacer la mejor vida posible, la buena vida que dicen algunos en ética.
Lo propio es que esta crítica al consumismo no es una crítica al mundo de los objetos. Por eso yo digo que a veces ahí convergen cristianos y algunas expresiones de la izquierda que yo mencionaba, porque les escucha uno algo así como que los objetos fueran satánicos y que establecer una relación con los objetos sería una especie de ingreso, un materialismo que estaría en contra de la verdadera espiritualidad del ser humano, etcétera, etcétera, etcétera. Mi posición es distinta a eso. Nunca una sociedad dispuso de más objetos que la nuestra. Nunca. No hay ninguna sociedad en el planeta, a lo largo de todo el tiempo en que el ser humano ha instalado la planta de su pie en él, que haya tenido más objetos, que haya vivido en un mar de objetos más abundante que el nuestro. Objetos tanto materiales como espirituales. Hay objetos superfluos y dañinos, hay objetos anodinos, objetos que hacen parte de una lógica mercantil cuyo único criterio es la rentabilidad. Pero creo que también hay que reivindicar que los objetos son soporte, condición y marco de una vida que nos es facilitada en buena medida por ellos y no la gratifica. Es decir, que los objetos son una maravilla y que no hay por qué hacer una condena al objeto per se, como si el objeto en sí mismo estuviera estableciendo una especie de oposición a los valores de la espiritualidad humana o a los valores, digámoslo, del ser humano en términos de la construcción de un sentido profundo de su ser y de su vida. Por ejemplo, los objetos de los cuales nosotros en este momento hacemos disposición: esta mesa, este micrófono, un teléfono que requiero para resolver algunas circunstancias como la comunicación a larga distancia, ustedes en las butacas en que están, los atuendos que llevan, etcétera, etcétera. Es ingente el número de objetos con los cuales tenemos contacto diariamente y que yo creo que solamente la miopía indicaría que esos objetos están ahí impidiendo nuestra vida o recortándonos las posibilidades de desarrollar una vida profunda, una vida con conquistas espirituales. Yo creo que los objetos en sí mismos, insisto, pueden ser diferenciados entre objetos superfluos y anodinos, objetos que estaría bien cuestionar, que se entregue a una lógica, la producción pues a una lógica de desarrollo de esos objetos, pero que nosotros estamos inmersos en un montón de objetos que nos hacen la vida más fácil y más grata. Si me lo permiten con ejemplos quizás muy simples, yo diría, hoy alguien sensato podría pensar que inventos como por ejemplo una lavadora o un refrigerador o un avión son en sí mismos desvíos de la humanidad del verdadero destino que debería tener, o por el contrario, debemos hacer un reconocimiento a que el mundo de los objetos constituye una de las conquistas preciadas de la humanidad y que así como tenemos bienes espirituales, por ejemplo, traducidos a formas de saber, existen también, y estamos rodeados de ello, esas maravillas que el ser humano a lo largo de la historia y de forma muy pronunciada en el último siglo ha logrado, por ejemplo, producir y que hacen al contexto de nuestra existencia. Todo objeto, si uno, yo suelo decir siempre que el arte y particularmente la literatura nos aporta mucho en la vida porque nos ayuda a detallar el mundo, nos ayuda a hacer del mundo una observación precisa que logre encontrar en lo que tenemos todos los días ante las narices, logre encontrar la presencia de cosas que en sí mismas son maravillosas. Yo pienso que si uno se detiene a cualquier cosa, a mirar una silla, por ejemplo, como dije, este micrófono, yo creo que un objeto mínimo, le abre a uno tres frentes que ya de entrada lo asombrarían a uno y lo deberían conducir a uno a reconocer que Él está ahí para hacernos la vida no solamente más amable, sino también la vida mucho más gratificada. Por ejemplo, es producto del ingenio de la humanidad.
No, por el momento no examinemos que este micrófono fue producido por una empresa que explota a unos trabajadores y pone el micrófono en un mercado para poder obtener una rentabilidad. Olvidémonos de eso. Hagamos simplemente o prestemos atención al hecho mismo del objeto como producto del ingenio humano, como producto de esa capacidad del ser humano para pensar un mundo, inventar un mundo y avanzar más allá de lo que tenía de inmediato. Yo a veces me pongo a pensar que si un hombre del siglo XII o XIII o una mujer revivieran y se instalaran de repente en medio de nosotros, yo creo que caerían fulminados otra vez en la muerte, simple y llanamente por el estupor que le produciría el conjunto de objetos de los cuales está rodeada nuestra existencia cotidiana. Es producto del ingenio, es producto de la creatividad humana, y en ese sentido yo diría que siempre hay una gratitud debida a esos hombres o mujeres que en su debido momento, por ejemplo, tuvieron a bien constituir una maravilla de estas y tantas, tantas y tantas. Nuestra vida se desenvuelve en medio de maravillas y que su creatividad permitió configurar como forma material la existencia de este objeto. Pero de otro lado está también una estética. Uno de los rasgos de la sociedad contemporánea, y que yo creo que habrá que saber deslindar de las formas en que el capitalismo puede hacer aprovechamiento del mundo de los objetos, es que nosotros hemos ido lentamente impregnando nuestra vida cotidiana de la presencia de objetos que son valorados por la estética de ellos. Si yo parto de un supuesto que en lo social no se puede cumplir cabalmente, y por eso queda ahí abierta la dimensión de las luchas sociales y las luchas políticas por la equidad, yo diría que, por ejemplo, el diseño de un espacio como el de una casa, el de un apartamento, el tipo de mobiliario, el tipo de utensilios, no son solamente para que acaten con el cumplimiento de unas funciones, sino también para que nos creen un espacio donde la estética acoja con amabilidad nuestra existencia cotidiana. Y yo creo que eso es también algo que le debemos a los objetos, que los objetos se han desplegado también como expresiones artísticas en el conjunto de nuestra vida. El arte no está únicamente consignado hoy a los museos, no está encerrado únicamente entre las paredes de los museos a donde pueden ir algunas élites. Hoy yo creo que dimensiones, por ejemplo, profesionales como la de los diseñadores, han ido constituyendo también en el ámbito de la vida cotidiana de la gente, lugares donde la expresión estética del objeto va mucho más allá del cumplimiento de la función que ese objeto debe cumplir, y que si nos trae el recuerdo de la creatividad y el ingenio humano, también nos trae entonces el beneficio y el efecto de la estética. Miren, yo esto que estoy planteando lo estoy haciendo en una abstracción frente a la realidad social. Yo sé que hay gente que no puede elegir, por ejemplo, el tipo de mobiliario con el cual va, por ejemplo, a diseñar su casa, su apartamento, la sala, etcétera, que no la puede escoger porque la precariedad económica le exige tener que conseguir lo que puede conseguir, y cuando uno está en el orden de la pura necesidad, entonces no puede estar en el orden de la libertad. Libertad es que alguien pueda decir, mire, por las razones subjetivas que a mí me caracterizan, este es el tipo de mobiliario, este es el tipo de objetos con los cuales yo querría, por ejemplo, disponer de una casa a donde yo pudiese llegar todos los días a lo que es el cumplimiento de la vida doméstica. Probablemente muchos sectores de la sociedad nuestra, en una sociedad tan precaria para la mayoría de la gente en materia económica, eso está impedido, pero ese es un problema del orden social y político. Ese no es un problema del beneficio que tenemos hoy cuando el mundo de los objetos nos permite construir vidas subjetivamente articuladas, vidas que pueden hacer elecciones propias, vidas que pueden decir, este es el tipo de casa en que a mí me gusta vivir, es el tipo, por ejemplo, de objetos con los cuales quisiera encontrarme todos los días cuando llego a mi casa. Este es el tipo, por ejemplo, de mobiliario urbano que nos puede deparar una ciudad. Porque yo cuando oigo las diatribas contra los objetos, siempre me digo, pero ¿acaso no tenemos también de ellos el beneficio que nos depara
la satisfacción, por ejemplo, de la belleza de los mismos, de la comodidad con la cual alguien, por ejemplo, puede concebir ese lugar en el cual él va a estar junto con los suyos todos los días. Yo invitaría, por ejemplo, a pensar por un momento cómo podría ser la vida en el siglo XIX o en el siglo XX, porque nosotros cuando hacemos críticas del presente, y el presente merece muchas críticas, lo que no podemos perder de vista es que no hubo un pasado donde las cosas fueron ideales y donde las cosas sí funcionaban de una manera magnífica. Mire, en el siglo XIX, todavía en el XIX, es decir, hace 150 años, 1860, en un testamento que tuve la oportunidad de leer en un archivo histórico, el individuo que testaba dejaba en el testamento la propiedad de la casita que tenía, a quien se la legaba, de la tiernita que tenía, etc. Pero además en el testamento aparece a quien le dejaba la camisa de lino que tenía, a quien le dejaba el par de zapatos que tenía, etc. Y los objetos eran tan escasos que los objetos eran motivo de una herencia, y la gente en general tenía muy pocos objetos con los cuales construir una expresión singular y propia de la vida. Por eso había una relativa uniformidad, que nadie se llame a engaño, que en la Edad Media los siervos se vestían en general bajo el mismo modelo, y que incluso en las clases altas, en la aristocracia, por ejemplo, en el mundo de las clases feudales, también era muy restringida la movilidad estética con la cual la gente inventaba, por ejemplo, la expresión de la moda de su vestimenta. Eso que nosotros tenemos, que además creo que es un rasgo que viene propagándose a partir de la segunda mitad del siglo XX, hasta más o menos 1950, 1960, los objetos en Colombia escaseaban. Y hoy, por ejemplo, si yo miro el auditorio, yo veo expresiones singulares, vestimentas propias, maneras de estar y ofrecerse al otro, a la mirada del otro, con un tipo de atuendo específico, atuendo que además habla de alguna manera de cada cual. Eso tiene que ver con un mundo en donde podemos hacer combinaciones y selecciones y finalmente, acorde con la subjetividad, hacer la expresión que cada uno quiera. Y yo creo que esa es una gran conquista, porque si uno de los rasgos que a nosotros nos viene definiendo, con todos los impedimentos que también he de advertir siempre, que el modelo social en que vivimos está oponiendo, pero uno de los rasgos es que defendemos profundamente la expresión individual de la vida, que es distinto a individualista, pero que defendemos como una conquista que la expresión propia de uno tenga derecho a manifestarse, que uno pueda dar testimonio de la singularidad que uno constituye. Eso también tiene que ver con el tipo de objetos con los cuales uno se presenta ante el mundo. Pero uno, para poder hacer una elección de los objetos con los cuales uno se presenta ante el mundo, tiene que tener un mundo que le oferte esos objetos. Cosa distinta es que esa oferta cobre el modelo capitalista de la transacción mercantil. Pero de momento lo que me está interesando reivindicar es que atendamos a la riqueza del mundo que tenemos un mundo que nos está permitiendo construir la expresión subjetiva. Yo lo voy a poner con un ejemplo. Alguien ha llamado, y creo que con mucho acierto, a la lengua el botín de la lengua. La lengua es un botín. Es un botín porque está cargada de vocablos, de términos, porque ella permite, por la flexibilidad de sus construcciones gramaticales, que uno se pueda desenvolver con ella de manera muy diversa. Y cada uno de los que estamos acá disponemos de este mismo botín, que es la lengua castellana. Pero cuando yo voy a la lengua castellana, al botín que es de todos, yo tomo de la lengua unos elementos y yo los hilvano de una manera, y cosa muy distinta haría cada cual de ustedes si estuviera, por ejemplo, aquí ante este micrófono. Así como hay un patrimonio común que es la lengua, que nos permite a cada uno diseñar, confeccionar la expresión lingüística con la cual nos caracterizamos, igual digo yo que pasa con el mundo de los objetos, cuando hoy alguien puede, por ejemplo, llegar y decir, mire, yo me quiero comprar una falda de estas características o un saco de esta forma, y entonces cada uno
estar en el mundo y manifestarse en el mundo dando cuenta de esa singularidad suya a través de la forma de manifestación que es precisamente la ostentación de los objetos. Yo a veces me he puesto a pensar una pregunta que es seguramente absurda, pero que no deja de ser por ello sugestiva. ¿Cuántos objetos habrá en el mundo? ¿Con cuántos objetos entra uno en contacto a toda hora? ¿Y cuántos objetos de esos que uno hace propios y con los cuales uno va al mundo? ¿Por qué has hecho la elección del atuendo que tenés en este momento, por ejemplo? ¿O por qué has hecho la elección, por ejemplo, estética del apartamento donde vivís? Pero eso habla de cada uno. Si uno entra, por ejemplo, a una casa, el acto mismo de ver la organización que tiene esa casa, las escogencias que ha tenido el habitante de esa casa para hacer un diseño de ese espacio, para concebir una expresión de ese espacio, de alguna manera habla inmediatamente de quién es la persona que la habita. Ahora, se suele decir que los objetos, que una de las cosas cuestionables del mundo moderno es que nuestra relación con los objetos es muy efímera, y eso es cierto. Yo creo que uno de los rasgos del consumismo es el derroche del objeto mucho antes, por ejemplo, de que el objeto agote sus funciones. De eso también hablaremos. Es decir, en el mundo capitalista contemporáneo, la característica del consumo, que lo deviene precisamente consumismo, es que el objeto no se agota, sino que el objeto se despilfarra, y que el objeto se adquiere para luego deshacerse de él y darle lugar entonces a un nuevo objeto. Pero ese es un problema de la lógica con la cual esta sociedad funciona, pero eso no nos impide, por ejemplo, que uno pudiera establecer con los objetos relaciones duraderas. Yo creo que como con los amores o con los amigos, los objetos también permiten relaciones duraderas. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que ese ejemplo tiene características muy particulares y que alguien me podría decir es una excepción, pero yo creo que puede servir como de referencia para constatar que lo duradero no es imposible en el vínculo que uno tiene con los objetos. El ejemplo que pongo es el libro, porque hay una cosa complicada. Un libro está en un circuito mercantil, un libro está en una librería y por eso no lo puede tomar nadie si antes no ha puesto en manos del librero el dinero correspondiente al costo de ese libro. Y sin embargo, es muy probable pensar que quien compra el libro lo retira del circuito mercantil y ese libro va a habitar en los anaqueles de la biblioteca de ese hombre o de esa mujer, estoy suponiendo un amoroso o una amorosa del libro, va a habitar en esa biblioteca para siempre. Que ese libro ha salido del circuito de las mercancías donde lo ofertaba, por ejemplo, la librería, para volverse un objeto cargado afectivamente y que cobra una importancia específica allá en esa biblioteca donde estará ya por el resto de los días de esa persona. Y por eso el objeto también se vuelve blanco de los afectos de uno. De ahí que, por ejemplo, un amoroso del libro, cuando pierde un libro, alguien se lo hurta o él por un extravío cualquiera lo perdió, lo siente y nadie puede venir a decirle no, pero tranquilo que en la librería lo vuelves a conseguir. Eso paliará en algo la tristeza, pero hay también una carga divinal del sujeto con respecto al objeto. Es decir, los objetos se vuelven también como puntos de toque, cuando no de enganche directamente, de los afectos de uno. Sé que hay objetos que hay que dejar atrás como logros del pasado que deben darle lugar a conquistas nuevas, y creo que eso es como todo en la vida. Yo puse ahora el ejemplo de los amores y de los amigos. Uno cuando se enamora quisiera un amor para siempre, y cuando construye una amistad también la quisiera tan duradera como la vida. Yo creo que nadie se lanza a la construcción de una amistad pensando que es una amistad efímera. De hecho, me parece contradictorio decir que a la amistad se vaya con la pretensión de hacer un encuentro efímero. Yo creo que estamos siempre animados de que los encuentros humanos que valen la pena nos duren tanto como nuestra vida. Pero también sabemos que basta con uno mirar, por ejemplo, su pasado y encuentra
que el camino de la vida está deshilachado en amistades que quedaron truncas, en amores que fallaron, etc. Y yo creo que eso también pasa con los objetos. Uno puede establecer relaciones duraderas con los objetos porque los ama, porque los significa, porque los objetos le dicen a uno también cosas del mundo y de la vida, porque los objetos no cobran solamente el nivel de la función, sino que los objetos se vuelven también cargas afectivas de uno. Pero hay también objetos de los cuales uno tiene que deshacerse por la razón que fuere para darle curso y cabida a otros objetos. Yo voy a poner un ejemplo que yo suelo poner con mucha frecuencia porque para mí es un ejemplo muy bello y muy contundente, y es el de que muchos de ustedes conocen seguramente, que es el de Thomas Mann en La montaña mágica, en esa esplendorosa novela que llama La montaña mágica, donde Hans Castor, profundamente enamorado de Claudia Chochak, amor en silencio, en secreto, un día embriagado, Hans Castor, en una fiesta, ellos están en un hospital y en una celebración del hospital, Hans Castor se embriaga y, animado por la embriaguez, por ese factor desinhibidor que produce el alcohol, él le declara la pasión de la que se siente poseído hace mucho rato por ella. Bueno, el tema es que ella se asombra y pues queda sorprendidísima porque ella no había percatado ningún signo de eso, etc. Y de pronto él prosigue su discurso diciéndole que él además tiene un lapicero que ella botó, un lapicero que ya se había terminado y ella un día botó a la basura, y él vio cuando lo botó y entonces fue y lo cogió y lo guardó como un elemento precioso. Ese lapicero no es un lapicero más, ese no es un lapicero que se pueda sustituir por cualquiera. Ese lapicero, siendo un objeto e incluso no cumpliendo ya ninguna función, cobra sin embargo gran valor y significación en la mirada de un hombre que lo traduce metonímicamente como el lapicero de la mujer amada, en tanto entonces un objeto preciado por él. Por eso la relación con los objetos no es solamente la funcionalidad. Una de las cosas del consumismo es reducir el objeto a la función. Y yo creo que el arte, por ejemplo, particularmente la pintura, ha defendido el que entendamos que los objetos no son solamente cosas para que cumplan funciones, sino que los objetos son también, por ejemplo, circuitos de comunicación, que los objetos son también esos lugares donde instalamos nuestra afectividad. ¿Qué es, por ejemplo, un regalo? ¿Qué es un regalo? Claro, el capitalismo, que todo lo vuelve mercancía y que por eso es tan absolutamente dañino de la vida, creo yo, pues ha convertido también el problema del regalo en una cosa que ya al final uno no sabe si uno está realmente haciendo un don, entregándole a alguien una expresión de su afecto, o está cumpliendo simple y llanamente con una tramitación convencional que obliga. Pero pensemos en los regalos gratuitos, en esos que son tan encantadores, que alguien le da a uno o que uno decide darle a otro sin que medie para ello ninguna fecha que obligue. Porque eso de las fechas que obligan, yo sí pienso que tiene mucho de discutible, pues, que a uno le digan que este día hay que darle el regalo a la mamá, que este día hay que darle el regalo al papá. Eso me parece que hace parte, pues, es de una voracidad de venta que hace el capitalismo, que no permite que los sujetos tramiten como expresión propia y con las secuencias del sentimiento suyo esas expresiones que van bajo la forma, por ejemplo, de un regalo. Cuando alguien recibe un regalo, yo creo que no habría vulgaridad mayor ni ofensa mayor a que alguien, por ejemplo, el regalo que uno le ha dado lo derive a un tercero, sea bajo venta o bajo regalo también. Porque un regalo tiene como una expresión sagrada. Un regalo lleva una carga de afecto que se dirige de un sujeto a un objeto específico. Y en ese sentido, el don que se hace cierra completamente cualquier circuito mercantil o incluso cualquier otro circuito afectivo. Por eso los objetos
no los podemos mirar únicamente ni valorar únicamente porque cumplen funciones. Ellos también son transporte, no solamente nos crean un contexto, como he dicho, estético y amable para la vida, sino que ellos son también cargas afectivas. Yo creo que una de las cosas que viene haciendo el capitalismo en el consumismo que él desata es precisamente que con los objetos, dije ya, la gente no se relaciona sino en términos de la funcionalidad del mismo. Entonces el tipo que tiene, por ejemplo, un carrito que lo ha querido mucho, bueno, lo ha querido, no, le ha prestado muchos servicios, ha sido el carrito de la casa, etcétera, etcétera, y este acá, que el día que lo ascienden en el carro, el primer pensamiento que le viene a la cabeza es entonces cómo vende ese carro para poderse entonces comprar uno de una gama mayor, por ejemplo. Con lo cual se está advirtiendo es que la relación es funcional y en este caso también de presentación ante el otro, es decir, en qué carro me transportaré. Pero lo que se ha perdido de vista es también marcar la historia con los objetos, lo cual no niega, pues dije yo antes, que también con los objetos uno tenga que hacer caminos truncos y que tenga también, como con los amigos o con los amores viejos, a veces que romper destinos que se habían prefigurado. En todo caso, yo creo que podría uno mencionar que el mundo de los objetos en que nosotros vivimos y que ninguna otra época ni ninguna otra sociedad ha sido tan prolífera en ellos. Por ejemplo, yo tengo años ya suficientes como para recordar que en mi infancia uno no podía tener muchas camisas, las camisas valían mucha plata. Ni era fácil conseguir, por ejemplo, un par de zapatos. Los padres hacían cuentas y los armarios donde estaba la ropa de uno escaseaban, había 2 o 3 muditas, no era digámoslo común hacerse a lo que hoy, por ejemplo, en términos elementales cada uno puede constatar como un mundo prolífero en objetos. Y que si yo no dejo de reconocer que las estratificaciones sociales le impiden a mucha gente acceder a los objetos y que en ese sentido se seguiría reproduciendo lo que yo viví en mi infancia, las condiciones de posibilidad, sin embargo, hoy se ofrecen como mucho mejores para que alguien pueda disponer de una oferta en la que pueda construir sus propias combinaciones, qué cosas, por ejemplo, prefiere, cuando, por ejemplo, una expresión de su cuerpo quiere modificarla, etcétera, etcétera. Pero yo les diría que en ese punto donde yo no estoy en contra de los objetos, por lo menos no estoy en contra absoluta, porque otra cosa sería ya empezar a discutir el carácter anodino de muchos de los objetos que se promueven hoy. Yo creo que valdría la pena reconocer en los objetos por lo menos 4 niveles de valoración de ellos, de importancia de ellos. Uno, obviamente, el que atañe a la funcionalidad del objeto. El objeto que te ayuda a vivir cosas porque te impide, por ejemplo, tener que hacer grandes esfuerzos. Este micrófono me permite a mí no tener que hacer lo que tenía que hacer un griego cuando hablaba, por ejemplo, en el teatro, y donde tenía a voz en cuello que llegara a la última fila de los oyentes. Hay un segundo valor que tiene el objeto, y es que el objeto es un signo. El objeto es una forma como, al presentarse uno ante el otro, significa al otro quién es uno. Los objetos de uno hablan de uno. Uno de los hechos que viene, por ejemplo, presentándose en el mundo contemporáneo con la juventud, es que la juventud intenta hacer caminos y construir expresiones que sean propias suyas, incluidos muchos matices singulares de cada uno de los jóvenes. Y entonces, por ejemplo, ¿qué hago con el cabello? Pero también qué tipo de ropa llevo. Y todavía hay una obsolescencia que marca a muchos profesores que siguen pensando que esas expresiones de la personalidad de un joven deben ser coartadas a nombre de la uniformidad. A mí una de las cosas que me parecen más anacrónicas y de las cosas más desuetas que puede tener el mundo contemporáneo, y particularmente en Colombia, es el uniforme. Es que el uniforme dice lo que dice la palabra, es una forma una.
es una forma única. Y entonces nosotros estamos intentando levantar una juventud que sepa reconocer su singularidad, que esa singularidad la hace particular con el otro, pero sin desmedro de su singularidad, y al mismo tiempo le prohijamos a esa juventud unas enseñanzas que tienen que ver con unifórmate. Y yo creo que lo común no tiene que ver con lo uniforme, lo común tiene que ver con la posibilidad de encontrar causas compartidas, pero no necesariamente expresiones idénticas. Entonces uno ve, yo por ejemplo, si dirijo la vista aquí a cualesquiera de ustedes, algo de cada cual de ustedes me habla de quién es, igual que ustedes ante mí. Si yo estuviese aquí, por ejemplo, con una corbata, está muy bien, pero ya sería, de todas maneras, en la representación imaginaria de ustedes, si uno siempre representa ante el imaginario del otro, sería un signo denotativo de un hombre distinto a un hombre que está, por ejemplo, con el atuendo mío. Entonces, los objetos también son signos que hablan de nosotros. Lo grave no es que los objetos digan lo que somos, lo grave es que nosotros terminamos creyendo que somos los objetos que tenemos. Ese es el problema. Pero es imposible que uno no diga, esta persona tiene, por ejemplo, estas características a partir de una expresión, por ejemplo, del tipo de atuendo que usa. Hay un tercer dominio del objeto que me parece que también pues importa relevarlo y destacarlo, y es la estética. La estética atañe a las formas, a los colores, a la construcción formal que se hace de un objeto. ¿Cuáles son los problemas que tienen, por ejemplo, los almacenes de gran superficie, los grandes hipermercados, etcétera? Que hay cosas encantadoras en el diseño, unas lámparas que queda un estupefacto, ya no tiene una lamparita ahí modesta, y hay algo ahí que puede ser del orden de lo prohibido. Hay algo que si por ejemplo vos decís, bueno, para mi escritorio yo quiero esta lámpara, me encantó esta lámpara, y el otro dice, yo prefiero por ejemplo esta otra, alguien podría encontrar un criterio de descalificación de esa elección subjetiva que hace que la lámpara no solamente proyecte la luz, sino que haya un encanto en el hecho de tenerla. Como cuando alguien, vuelvo al ejemplo, consigue entonces las sillas para la sala, y con esas sillas no solamente quisiera cumplir la función de que se puedan sentar, sino porque esas sillas, al definirse como una estética específica, generen un campo de aprecio, un campo de valoración. Eso que es lo estético. Yo sé que lo estético señala hoy, por parte de algunos estudiosos de ese problema, también un dominio de lo feo. Pero yo lo estoy usando en el término más simple, como lo equivalente a lo que a los ojos del sujeto le depara la gratificación de lo bello. Y finalmente dije también, el objeto resume en él una afectividad. Pues debería resumir una afectividad. Aunque suene raro, yo creo que uno tiene con los objetos que lo acompañan en la vida como algo del valor del afecto. Entonces serían 4 niveles: función, signo, estética y afectividad. Pero ahí no agotan los objetos el universo de su importancia para nosotros. Ya lo dije, los objetos también señalan rasgos propios de nuestra identidad, dicen quiénes somos. Si aquí entra, por ejemplo, un señor de Surriago y Carriel, inmediatamente podremos decir, y eso no quiere decir bueno, malo, mejor, inferior, nada, quiere decir simplemente es un señor del campo. Si entra alguien, por ejemplo, muy engalanado, por ejemplo, con un traje muy pomposo, podremos decir es alguien que goza de algunas condiciones materiales y que ha diseñado a lo largo quizás de su vida una manera de estar en el mundo donde la forma en que él se presenta distinguiría socialmente rápidamente de los demás quién es él. Pero los objetos también en ese sentido son indicadores de la pertenencia a una clase social. Y finalmente, ojo a esto, los objetos señalan para todos, allende la singularidad de cada uno, más allá de la singularidad de cada uno, el acatamiento que hacemos todos
al gran otro. ¿Quién es el gran otro? La sociedad en que vivimos. Mal que bien, por más variaciones que se hagan, todos los que estamos presentes acá tenemos un rasgo en común, y es que todos acatamos venir y presentar nuestro cuerpo ante los demás cubiertos completamente. Uno podría decir, y tal vez hace como un mes o 2 meses en una conferencia acá yo contaba eso, si la memoria no me falla, de un problema que yo tenía en la universidad con un alumno que hoy, esto hace muchos años, hoy es decano de una facultad de una universidad de la ciudad, y es exactamente la antítesis de cuando era ese muchacho que me causó esos problemas. Hoy es un hombre que cuando uno se encuentra con él, está siempre muy bien trajeado, a quien le importa mucho la marca, por ejemplo, del vestido que lleva, nunca le falta la corbata, etcétera, y con eso yo no estoy haciendo ninguna descalificación, estoy diciendo, él goza con eso. Y si goza con eso, goce con eso. Yo no veo que ese goce esté produciéndole un daño a otro. Pero cuando era muchacho y era estudiante de la Universidad Nacional, había un problema con él, y es que le dio porque él tuvo como un arrebato de libertarismo, y le dio porque él iba en pantaloneta. Pero a él además le quitaba la camisa. Y eso era un enredo, porque claro, yo le decía, fulano, ¿no te parece que...? Pero él no lo hacía solamente en el salón, él deambulaba por la universidad en pantaloneta. Era un enredo. Es decir, fíjense, ese no es un problema moral. Pues él finalmente podría decir, nosotros moralmente en la vestimenta mínimo debemos cubrir los órganos genitales, ¿cierto? Ese es un acuerdo de esta cultura de nosotros, de esta convención que nos rige. Si fuéramos nambicuaras, los órganos genitales estarían a la vista del otro. Pero en la cultura occidental, bueno, no hablan de los órganos genitales, no en el caso de las mujeres, por ejemplo, los senos, pero también en los hombres, el dorso, etcétera, va cubierto. Entonces no es un problema ético, no es un problema tampoco legal. Él no estaba cometiendo algo del orden, pues, de llamar a la policía o que eso le ameritara. ¿Qué estaba contraviniendo él? Estaba contraviniendo una ley, que es la ley consuetudinaria, de un acuerdo, de una convención reinante entre nosotros sobre qué es lo que uno cubre del cuerpo y qué no se puede, por ejemplo, descubrir ante el otro. Eso siempre es muy curioso, ¿cierto? Por ejemplo, alguien en la playa tiene licencia para ostentar muchas partes del cuerpo que en el común de la vida cotidiana tendría que mantener velado. Pero siempre hace parte de convenciones. Esa convención es lo que yo quiero llamar el gran otro. Es decir, que todos nos inscribimos en eso. Yo veo, por ejemplo, los jóvenes que son más radicales en su expresión, y entonces, por ejemplo, un ponquero, y entonces se enfunda en su traje negro, tachonado, por ejemplo, con sus botas, etcétera. Pero en general, más allá de esa singularidad y de que quizás muchos otros no nos vestiríamos así, lo cual, reitero, no indica qué es lo mejor o qué es lo peor, qué es lo debido o qué es lo indebido, porque en ese caso no hay nada debido o indebido. Eso hace parte de una singularidad que reclama una expresión propia del cuerpo. Alguien dice, yo quiero estar en el mundo así. Y mientras eso no lesione a un tercero, no veo a nombre de qué se podría conculcar esa expresión. Pero incluso ese que radicaliza, o el que, por ejemplo, se hace un corte de cabello absolutamente insólito, o el que se tatúa el cuerpo, o el que quiere ostentar que tiene unos pectorales muy fuertes, etcétera. De todas maneras, en común tenemos que nos acogemos al acatamiento de una especie de gran otro que nos dice, si estamos en público, mal que bien, todos estamos cubiertos, y sobre todo cubiertos en zonas muy específicas.
No, el mundo de los objetos nos acompaña a los seres humanos desde que somos sapiens sapiens, es decir, nos remontamos lejísimos. Los animales en general no llevan objetos, ni hacen objetos. Un gran paleoantropólogo, André Leroi-Gourhan, decía precisamente que las herramientas, que hace parte del mundo de los objetos, son construcciones del ser humano, porque una herramienta implica la conciencia de que uno está en el tiempo. Es decir, alguien hace una herramienta porque no está pensada para allá y aquí, sino que está pensada para luego y en otro lugar. Los animales en ese sentido no se rodean de objetos, sino construyen una estética, pero para nosotros como sapiens sapiens los objetos siempre nos han acompañado. Yo diría que eso es de la estructura misma simbólica del ser humano, así como lo es el arte. El arte vino con el ser humano en el lenguaje, y con el lenguaje llegamos a ser los humanos que somos. Pero termino ese punto señalando que precisamente eso que ha sido común, característico de nuestra especie desde siempre, y que bajo ciertas condiciones históricas fueron muy precarios los objetos, hoy, en una época que ha pasado de la escasez a la abundancia de los objetos, en mi opinión, siguen siendo un soporte fundamental del buen vivir. Y por eso para mí las luchas sociales no son reducirnos a lo mínimo, sino posibilitar que cualquier ser humano tenga acceso a los objetos que considera pertinentes para poder construir una buena vida. Y esa buena vida tiene que ver también con la comodidad y con la amabilidad con la cual uno habita el mundo. Igual pasa con el ámbito de la necesidad. Yo decía que esta reflexión mía, que va a cuestionar el consumismo capitalista y que va a mostrar que el consumismo capitalista precipita la vida por un desfiladero de tedio y de hastío que se devuelve peligrosamente sobre nuestro hecho mismo de vivir. Yo decía, ni es una diatriba contra los objetos, ni es una diatriba contra la dicha de vivir, pero tampoco es una diatriba contra las necesidades. Yo sé que hay necesidades insulsas y que el capitalismo es promotor de necesidades insulsas, pero atención, y aquí voy a apoyarme en un gran pensador como Marx, y por eso yo comentaba al comienzo que hay una izquierda que parece que no ha pasado los ojos nunca por Marx. Marx, por ejemplo, consideraba, y en esto se sumarían muchos otros pensadores, que la riqueza de un ser humano está en la complejidad, en la diversidad y en la calidad de las necesidades que posee. De que entre más necesidades tenga uno, más rica puede ser la vida de uno. Ojo, calificando las necesidades. Por ejemplo, que un muchacho tenga la necesidad de tener un buen equipo de sonido para oír, por ejemplo, un buen grupo de rock, o un muchacho tenga la necesidad de un buen equipo de sonido para oír una sinfonía de Beethoven o una cantata de Bach. Eso es una necesidad que no tenían en el siglo XIX y que no tenía, por ejemplo, un hombre del siglo XII o XIII o una mujer. Esa es una necesidad que se inventó históricamente. Las necesidades del ser humano no son necesidades en general de la naturaleza. Hay unas necesidades fundamentales de la naturaleza, básicas, tramitadas, sin embargo, culturalmente, pero la historia del ser humano es la construcción de necesidades en las cuales se enganchan las satisfacciones del ser humano. El problema no es la riqueza de la amplitud de las necesidades, el problema es que muchas de esas necesidades no puedan ser resueltas por el conjunto de la humanidad, sino por minorías, y que para muchos seres humanos estén vedadas, por ejemplo, necesidades que ya han sido conquistadas por la humanidad en su conjunto. Es decir, la riqueza humana depende de la amplitud, la diversificación y la cualificación de las necesidades. Ellas son un indicio de la riqueza. Yo sí creo que si alguien puede decir, por ejemplo, yo tengo necesidad
de una casa bella y no de un hueco donde meterme. Está hablando de un requerimiento de su ser, pero requerimiento que habla también de una riqueza de él. Entonces no se puede hacer una lucha, un embate contra la necesidad. Los animales tienen unas necesidades que se repiten siglo por siglo. Las necesidades de los perros son las mismas desde que los perros son perros. Ningún hombre o ninguna mujer de hoy se podría comparar en el orden de las necesidades, ni siquiera con momentos brillantes de la humanidad, como por ejemplo la Atenas de los griegos, la Atenas de Pericles. Ninguno de nosotros soportaría, por ejemplo, vivir. Nosotros tenemos necesidad, por ejemplo, de la luz eléctrica. La luz eléctrica es un invento puntual y preciso en un momento de la historia y de una sociedad específica. Pues bien, la luz eléctrica nos amplió, por ejemplo, el radio de posibilidades para nosotros vivir. Por ejemplo, porque entonces puedo permanecer hasta tarde en la noche leyendo o escuchando música o haciendo cualquier otra cosa o conversando con los amigos y ya no necesariamente en la precariedad de la luz, por ejemplo, de una vela. Es decir, es como si alguien viniese y nos dijera: decidme cuáles son vuestras necesidades y cuáles vuestros deseos, porque en ese sentido yo podría empatar también el tema del deseo, y os diré la riqueza que encierra vuestro ser y la calidad de vida que encarnáis. Las necesidades de uno son definitorias de la riqueza de uno, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo, por ejemplo, tengo un amigo a quien yo aprecio mucho, y él tiene un particular sentido de la estética, y para él la posibilidad de constituir cualquier relación con cualquier hecho en la vida tiene que estar mediado por satisfacer la necesidad de que aquello que él va a comprar, conseguir o que uno le va a regalar, antes que nada sea muy bello a sus ojos. Yo puedo decir que ahí estoy ante un hombre que, con el tipo de necesidad que tiene y de satisfacción que reclama, está hablando de una calidad específica de su vida. Y finalmente, en ese punto, decir que una crítica al consumismo no es una diatriba contra el presente, contra el hoy que tenemos por el hoy que somos. Sí va a ser una crítica al capitalismo, porque yo sí creo que el capitalismo hace una propuesta peligrosísima para la humanidad. Pero yo voy a hacer una defensa del presente, porque es que a veces, y otra vez vuelvo a decirlo en estos términos, hay una izquierda que pareciera ser que cortara la vida en un presente negado, porque esto todo no es una suma de fracasos, y entonces o se dirige hipotéticamente a un pasado que nunca existió, porque no hubo un pasado en el cual la vida hubiera sido tan plena y tan dichosa, o a un hipotético futuro que tampoco tiene ninguna garantía de que se logrará consumar. Todas las épocas fueron difíciles, todas. No hay ninguna época de la humanidad que no haya sido muy difícil para los seres humanos que la vivieron. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque como a nosotros nos toca vivir una época tan difícil, y por ejemplo los colombianos tenemos que vivir en una sociedad tan difícil, tendemos a pensar, por una especie de fuga mental, que lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de estar acogidos en un momento de particular dificultad, mientras otros seres humanos en otra época vivieron condiciones muy dichosas, o los que vendrán vivirán condiciones muy dichosas, y no hay tal. Y esto no es negar las dificultades que tenemos, ni negar que las tenemos que enfrentar, pero es aceptar una cosa: que no hubo ningún paraíso antes ni habrá ningún paraíso después, y que la dicha de vivir nunca estará separada de las dificultades del vivir. Todas las épocas fueron difíciles, la nuestra no es una excepción. Hubo épocas mejores. Si yo le preguntase, por ejemplo, a cada cual de ustedes en qué época quisieras vivir, y alguien me contestara: yo quisiera vivir en el siglo XIX. Por ejemplo, yo soy un colombiano, estoy agobiado en este momento por todas las afugias que tiene este país de nosotros, tanto dolor, tanta iniquidad, tanta barbarie. Bueno, yo me quiero remontar al siglo XIX. Bastaría simplemente desempolvar unos textos históricos para que también se observara que era un siglo cruzado
por muchos dolores, por muchas injusticias, por muchas infamias y por muchas precariedades. Esta época nuestra yo no quiero quitarle en ningún momento su dificultad y por ende no quiero en ningún momento restar la obligación ética y política que tenemos de enfrentarla para tratar de mejorarla. Pero yo, por ejemplo, si alguien me preguntase ¿en qué época quisieras vivir? Yo diría en esta. En esta, porque yo creo que nada asegura que la nuestra sea la peor. Yo a veces oigo gente que piensa que el presente de nosotros es el peor presente que le tocó vivir a ser humano alguno, o que esa es la más difícil, la época más difícil. Yo más bien me digo que si tenemos problemas muy serios, también es cierto que nosotros tenemos hoy más armas para encarar esos problemas. Nosotros tenemos hoy muchas cosas que no tenía, por ejemplo, alguien del siglo XIX o alguien de la Edad Media. De tal forma que, en mi opinión, no se pueden justificar ni pesimismos ni derrotismos. Y yo creo que una afirmación de la vida y de la necesidad de luchar por la mejora de ella, pasa por reconocer que si nosotros tenemos términos difíciles de existencia, nosotros también estamos provistos de muchas herramientas de las cuales no estaban provistos hombres o mujeres de otra época. Yo, por ejemplo, cuando pienso en el siglo XX, el siglo XX fue un siglo con cosas catastróficas. Bastaría uno mencionar simplemente las dos guerras mal llamadas mundiales, porque estrictamente fueron guerras de un conjunto de países europeos con la participación de algunos asiáticos y Norteamérica. Pero bueno, fueron guerras de impacto pues en el planeta, terribles, devastadoras. Hemos cometido genocidios, hay las infamias que se quieran. Los sirios, los rusos y los chinos siguen respaldando a Assad en Siria simplemente porque él les compra las armas. Bueno, es decir, no le quiero quitar un ápice a todo lo turbio, lo negro y a veces lo terrible y horroroso que tenemos. Y sin embargo yo me digo, ninguna otra época de la historia de la humanidad produjo el arte que ha producido el siglo XX, produjo la filosofía que ha producido el siglo XX, produjo la ciencia que ha producido el siglo XX. Ninguna otra época de la humanidad ha hecho conquistas, por ejemplo, en materias como los derechos humanos. Cualquiera me puede decir, Carlos, idealizás, porque es que, y empiezo a hacer la lista, Colombia acaba de ser otra vez señalada como uno de los países más incumplidores de los derechos humanos, y es verdad, pero en el siglo XIX nadie podía pelear con un referente como los derechos humanos y decir, es que yo me acojo a una defensa de mi integridad personal o moral a nombre, por ejemplo, de los derechos humanos. Nosotros hoy tenemos formas de la inteligencia, formas del conocimiento. Nosotros hemos reivindicado cosas. A mí me parece, por ejemplo, maravilloso la forma en que hoy estamos replanteando las relaciones entre los géneros o las relaciones entre las generaciones. Hace 100 años un muchacho era simplemente un ser que tenía que estar mudo y acatar la preceptiva que le trazaban los mayores sin que tuviera ninguna posibilidad de disentir. Hoy los mayores tenemos que plantearnos cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los jóvenes, ya sean los que son padres con sus hijos, los que somos profesores con nuestros alumnos. Y eso me parece una conquista maravillosa, pero también entre los géneros. Claro, las infamias siguen acaeciendo y este país es el teatro permanente de esas infamias, como acaba de suceder con esta pobre mujer a quien violan y asesinan de manera tan pavorosa. Pero el hecho mismo de que eso ya hoy nos produzca, la repelencia que nos produce, la repugnancia que nos produce, está indicando de que hay algo del orden de la mentalidad que se ha incrustado en nosotros y que ya eso no se tramita como si fuera normal. Entonces yo creo que hoy tenemos muchos elementos y muchas herramientas, y una que se me escapaba y que creo que es crucial, por mal que los colombianos la concretemos, pero nosotros hoy reivindicamos en el planeta y lo tenemos como un referente fundamental de la vida personal, amorosa, amistosa, pero también de la vida social, por ejemplo, el diálogo. Sí, lo incumplimos.
a veces no dialogamos, a veces la palabra se nos enmudece y más bien procedemos a los actos, etc. Pero ojo que hay una insistencia que no tenía otra época. En ninguna época se reivindicaba como un rasgo común para toda la población el que la conflictividad personal o social se tramitara bajo el modelo de la conversación. A mí eso me parece decisivo. Un estudiante, por ejemplo, que le pueda decir hoy a uno, profesor, es que mire, en lugar de sancionar, converse. Yo creo que eso es una conquista importantísima. Entonces, claro, no se me escapa que tenemos ingentes problemas, que los horrores no nos abandonan, que también el desarrollo que hemos hecho ha sido capaz de multiplicar las formas horrorosas y pavorosas de producción del desastre. Y sin embargo tenemos, digo yo, también otras herramientas con que enfrentar esto. Entonces, bueno, yo lo que digo es que no se le puede dar curso ni al pesimismo ni al derrotismo, y que hemos llegado pues al ocaso de la humanidad y que estamos en un presente que ya no nos queda y no es el apocalipsis. No, yo creo que la humanidad tiene muchas reservas y muchas posibilidades, y que ha ido inventando de manera seguramente muy difícil y a veces con muchos incumplimientos, pero hemos ido inventando también los recursos para ser capaces de encarar las dificultades de nuevo tipo que se nos están presentando. En ese sentido, pues, para concluir ese punto, yo diría que cierro la defensa del presente, igual que de la dicha de vivir, igual que de los objetos, igual que de las necesidades, advirtiendo que nosotros tenemos logros en el orden de lo social, de lo individual y de los objetos, que nos están permitiendo una experiencia que es también maravillosa, y es la pluralidad de la expresión humana. Hoy somos un abanico de opciones. Hoy un ser humano no sabe a ciencia cierta cuál es el destino. Un siervo en la Edad Media nacía siervo y moría siervo. Hoy no se me escapan a mí los mecanismos de clase, las coartaciones de clase que impiden, por ejemplo, que alguien desenvuelva la vida como a bien tuviera. Pero sí es cierto que incluso en las restricciones particulares en las que cada uno se tiene que mover, y que probablemente muchas de ellas son injustas y hay que transformar, es posible decir que cada uno tiene elementos con los cuales operar combinatorias que le permitan producir una vida singular. Ese es uno de los puntos más complicados del mundo contemporáneo y al mismo tiempo, en mi opinión, más fascinantes de él. Es muy complicado porque si somos sujetos somos singulares, obviamente eso no nos armoniza fácilmente. Alguna vez en una conferencia yo decía acá que era mucho más fácil hacer una pareja, un hombre con una mujer hace 100 años. Era mucho más fácil. Me voy a casar con vos, y esa pareja funcionaba, y esos matrimonios no se disolvían. Y entonces hoy, cuando algunos nostálgicamente dicen, ay, es que el matrimonio antes era muy estable, claro, era muy estable porque había alguien que pagaba el precio, porque ahí no había la otra, ahí era simplemente la hegemonía del hombre. Y entonces a veces las cosas funcionan a costa, por ejemplo, de la expresión y de las posibilidades de alguien. En esa sociedad donde un hombre podía ser el amo de una mujer, y donde la vida conyugal se constituía como la abdicación de la mujer en sus deseos, sus palabras, sus pensamientos, la cosa funcionaba. Hoy es mucho más complicado. Yo decía en esa ocasión, hoy es más difícil uno constituir un amor, porque hay un otro que dice, yo pienso, yo deseo, yo hablo y yo decido. Y entonces eso nos hace mucho más difícil mantener, por ejemplo, los equilibrios necesarios para que una pareja se sostenga, pero lo hace mucho más rico. Y lo hace mucho más rico porque en lugar de una voz única que traza un camino único, se tiene que imponer la posibilidad de una conversación, so pena de que esa pareja se disuelva. Entonces a veces lo fácil es el camino más oneroso para el ser humano, y a veces bajo el velo de lo fácil, lo que se nos viene encima es lo más oprobioso. Ser singulares es muy difícil, implica mucha dificultad. Mire, por ejemplo, el disentimiento que hoy se tiene en cualquier espacio público.
Pues en Colombia tenemos que luchar contra la tendencia al silenciamiento que tenemos los colombianos, que hace parte de una atávica historia de nosotros, y que ustedes lo ven todavía, por ejemplo, hasta en las universidades. Las formas metodológicas de enseñanza siguen promoviendo un estudiante silencioso, un estudiante tímido, un estudiante sin palabra pública, un estudiante que hace de la palabra aquello que le permite el contacto personal con el amigo, la amiga, pero que cuando tiene que encarar a alguien que es un anónimo o por lo menos un no familiar, inmediatamente se tupe. Yo no creo que eso sean pues rasgos de ninguna cosa particular de los colombianos, que esté filtrada en nuestros genes, sino que tiene que ver con la manera como nos hemos relacionado. Muchas veces yo he insistido en ese punto que a mí me parece clave en la construcción de una sociedad democrática. A mí me asombra, por ejemplo, la elocuencia de un pueblo como el argentino, pero es de un niño de 10 años o de un muchacho de 15 o de un viejo de 60. Elocuentes, fluidos. Les ponen un micrófono ante una cámara de televisión y se desenvuelven. ¿Por qué, por ejemplo, el pueblo de nosotros es un pueblo tan corto con la palabra? Tan falto, por ejemplo, en la expresión ante el otro. Insisto, hasta en los niveles donde se supone que debería haber una propiedad en el ejercicio de la palabra, como en la universidad. Eso tiene que ver con las prácticas sociales que tenemos, pero ¿dónde hablan los muchachos y las muchachas de nosotros públicamente? Yo creo que por repetido que sea, nunca dejará de ser cierto eso que dice Nietzsche, de que si tras 20 años de estar sentados en un banco escolar, los jóvenes van a hacer el balance de lo que han desarrollado, no podrán contestar, sino que el único sentido que han desarrollado es el del oído. Ahora, alguien que oye y silencia es alguien que es ajeno a la construcción de esas formas complejas pero ricas de la vida que llamamos hoy sociedades democráticas. Hoy en todo esto es más difícil. Yo no soy padre, pero yo me pregunto tanto, por ejemplo, si yo lo hubiera sido, por ejemplo, cuando un muchacho llega y dice yo voy a tatuar mi cuerpo, ¿cuál sería la posición? Eso no lo diría un muchacho de 1920, no lo diría. El muchacho obedecía lo que el papá decía y se acabó. Ojo que eso no es un mérito, obedecer por principio no es un mérito. A veces el desobedecer con razón es la virtud, personal o social. Hoy es muy difícil, hoy un muchacho le puede poner problemas a alguien, no problemas en el sentido pues de incomodidades, sino de la dificultad, por ejemplo, de la discrepancia. Pero eso es lo que yo digo que es como es la riqueza de esta vida y que tiene que cambiar la mirada que tenemos. Que hace que, por ejemplo, podamos reconocer en los atuendos de los jóvenes expresiones con pleno derecho. Con pleno derecho. Que si la muchacha quiere subir la falda más arriba de la rodilla, que suba la falda más allá de la rodilla, que es la convención social la que encargará ella va encontrando el acomodo. Que si el otro se quiere hacer el peinado, dejar el pelo, yo no sé cómo. Yo me digo, pero ¿por qué no se permite, así como defendemos que en la palabra cada uno dé testimonio de su singularidad, y eso lo llamamos veracidad? ¿No hay una forma de lenguaje también en la expresión corporal que debe atender también a la veracidad? En todo caso, la defensa pues del presente, es decir, el énfasis en que la vida vale la pena vivirla en el presente, que tenemos dificultades, pero que nada nos justifica que empecemos a plantear la salida por la puerta de atrás, es que más allá de que muchas veces lo que yo he dicho, el diálogo, los derechos humanos, las singularidades, sigan siendo el horizonte y todavía no la concreción, yo creo que hoy la existencia cuenta con el individuo. Y ya eso es una conquista muy importante que no tenían otras épocas. El individuo, ese que puede decir yo expreso una posición particular en el mundo. Y repito para ir concluyendo que ese individuo del que yo hablo no necesariamente es un individualista.
Uno no puede confundir los términos. Uno puede ser individuo en una comunidad. Y no hay por qué pensar que para uno estar en la comunidad tiene que ahogar completamente la expresión individual, o a la inversa, que para ser individuo tiene que vivir ajeno por completo a la experiencia de comunidad. Bien, yo voy a decir en 5 minutos un puntico, luego leo el itinerario que yo dejaría para la próxima ocasión. Esto me quedó incluso muy a medio camino dentro de lo que había pensado que iba a avanzar, pero no importa. Yo quería que hiciera en estos 5 minutos señalar lo siguiente, que si en el horizonte lo que yo tengo es el cuestionamiento del modelo de consumo que reina en la sociedad actual, es porque ese consumo ha adoptado una forma muy específica, y es la que yo prefiero llamar como consumismo, porque el consumo es un elemento imprescindible de las sociedades. El consumo es una función constituyente de nuestra condición humana. Nuestra articulación como sociedad reclama por lo menos 4 niveles imprescindibles respecto de los objetos y de los bienes: la producción, la distribución, la circulación y el consumo. Es decir, todos somos consumidores. La humanidad ha sido consumidora. Consumir hace parte presente de las formas de afirmación de la vida y de desarrollo de la vida. Es un error decir, lo que pasa es que como se han ido imponiendo algunas expresiones, porque nosotros tenemos una tendencia en esta época al eufemismo. Por ejemplo, entonces, sociedad de consumo. Eso es falso, pues todas las sociedades son de consumo. Pero es porque esto tiene que ver con la tendencia al eufemismo. ¿Qué es el eufemismo? Es que nosotros gustamos mucho de apelar a expresiones que velen la verdad de lo que estamos hablando. Un querido maestro mío decía, esta época pues no dice ciego, sino invidente. Como si el decir ciego descalificara al otro. Ciego es el nombre que nombra la verdad de que alguien ha perdido, por ejemplo, la función óptica. Punto. No, hay que decirle que es un vidente que no es vidente, es un invidente. Y ese es el eufemismo. Por ejemplo, las formas en que se ha ido generalizando a través del periodismo, a través de todas las formas de divulgación, la manera de nombrar o de calificar la sociedad en que vivimos. Puros eufemismos, como nombrar, por ejemplo, sociedad industrial. Todas las sociedades modernas han sido industriales. Sociedad de la información, sociedad de la comunicación, sociedad de masas, sociedad de consumo. En mi opinión, no nombran nada distintivo. Todas las sociedades se comunican, se informan, tienen capacidad industrial, si no es tecnológica, sí, por ejemplo, artesanal, etcétera. Todas lo son. Entonces yo digo que si una sociedad se va a caracterizar en una época suya, hay que caracterizarla por lo que efectivamente la distingue de todas las otras expresiones sociales. Lo que pasa es que esa terminología, que es la que entonces lleva a suponer que si yo critico la sociedad del consumo, entonces estaría invocando como que no se consumiera, y por ende ahí estamos ante un error flagrante. Esa terminología es equivocada porque es un estilo, en mi opinión, muy ideológico de nombrar con un epifenómeno, con una cosa de superficie, una sociedad para velar la estructura que la constituye. Esta es una sociedad capitalista. Capitalista no quiere decir nada peyorativo. Alguno o alguna de ustedes con todo el derecho del mundo puede decir, vea, este modelo de sociedad capitalista es el mejor del mundo y el mejor de la historia de la humanidad, y tiene todo el derecho a decirlo y a defenderlo, pero no tiene por qué negar que es capitalista, porque es una sociedad cuya matriz de operación es la relación trabajo asalariado capital. Es decir, alguien que posee capital, que no es otra cosa que trabajo acumulado, compra la fuerza de trabajo de otros seres humanos, y en la utilización de esa fuerza de trabajo deriva para sí un plusvalor, y con eso garantiza las tasas de ganancia, de acumulación, y la acumulación del capital equivale a la acumulación de poder. Esa es la lógica de esta sociedad. Insisto, alguien puede decir, no, vea, es que explotar
bajo la forma decorosa del proletariado y no bajo la forma del esclavo, eso es meritorio, digno y moral. Listo, díganlo y defiéndanlo. Pero otros podremos decir, es concebible y no es una utopía irrealizable, vínculos humanos donde ningún ser humano se apropie, por ejemplo, del trabajo de otro ser humano. Pero bueno, esa es otra discusión. Eso hay que llamarlo como se llama esta sociedad. Esta es una sociedad del capital, es de una sociedad que articula el capital con el trabajo asalariado y es distinto a una sociedad feudal. En la sociedad del capitalismo se fue generando, por una dinámica interna del capitalismo que él no puede evitar, sino que tiene más bien que desarrollar, se fue generando una lógica con el consumo que derivó al consumismo. Y para decirlo de manera muy breve, el capitalismo en sus entrañas, en las leyes que lo rigen, en tanto produce para el mercado, es decir, produce para la venta, y tiene por ende que incorporar en el mercado a unidades privadas de producción que entran en colisión, en disputa, en lucha. El capitalismo tiene que acelerar la producción y tiene consecuentemente que acelerar el consumo. Del capitalismo es un momento de la historia de la humanidad de altísima dinámica, por ejemplo en el gusto, de altísima dinámica en el conocimiento y de altísima dinámica en la historicidad. Cualquiera que vaya a la historia podrá encontrarse que la historia se ha acelerado de manera inconcebible en los últimos 300 años. Esa aceleración no es caprichosa. La historia fue muy lenta. Usted podría decir que los 1000 años de la Edad Media, allá pasaron cosas, y no es lo mismo la baja Edad Media del siglo XIV que, por ejemplo, la Edad Media del siglo VII. Sin embargo, los ritmos de desarrollo histórico eran muy diferentes. Mientras que si vos te sitúas a partir del siglo XVIII para acá, es como un calentamiento de la historia. La historia se ha calentado y hay una dinámica cada día más acelerada de desarrollo, y por ende hay una producción y producción y producción más acelerada que tiene que estar empatada con un consumo más acelerado. Entonces la lógica en que estamos inmersos es de un modelo de sociedad como el capitalista, que está requerido inexorablemente de incrementar la producción y por consecuencia de incrementar el consumo. Y entonces estamos en el vértigo en que estamos, y en ese vértigo en que estamos además se pasa por alto las condiciones hasta de pervivencia, por ejemplo, del planeta, para no decir, por ejemplo, la degradación del trabajo humano y la degradación consecuente de los trabajadores humanos que viene acarreando el capitalismo. En ese sentido, pues, yo dejaría para, si de pronto eso es lo que convenimos, y si no, como les dije, lo escribiré. Yo dejaría en este punto para señalar que la lógica del desarrollo capitalista ha hecho derivar el consumo al consumismo. Y yo señalo rápidamente cuáles serían los puntos con los cuales yo proseguiría. Habría que caracterizar entonces estrictamente el consumismo. ¿Qué es lo propio que tiene el consumismo frente a las formas de consumo que rigieron en otras sociedades? Caracterizar entonces el consumismo como una fase específica del capitalismo, y sobre todo cuál es el sujeto consumidor que va reclamando el capitalismo en esta fase en que está. El consumidor de hoy no es el consumidor del siglo XIX, y para que el consumismo se despliegue es necesario que haya un sujeto consumidor específico. Segundo, habría que examinar por qué el capitalismo no puede no calentar y cada vez más el consumo. ¿Por qué el capitalismo no puede, por ejemplo, tener un consumo sereno, moderado? ¿Y por qué en él está desatar una lógica cada vez más frenética de consumo? Porque ese no es un problema de decisión voluntaria, por ejemplo, de ningún proyecto emanado de una empresa o incluso ni siquiera de las riendas de un Estado. En tercer lugar, yo quisiera desarrollar en esa oportunidad de ser así, que se pueda hablar eso, que la crisis central del sujeto en nuestra época no es que no sepa qué desea. En general el ser humano suele no saber qué es lo que desea, por eso su reto en la vida es tratar de precisar qué es lo que desea.
ese punto pues lo desarrollaría bajo este esquema. La crisis central del sujeto en nuestra época no es que no sepa qué desea, sino que no quiere saber qué es lo que desea, lo que lo sume no solo en una gran incertidumbre respecto al logro de alguna identidad propia, sino que lo hunde en una angustiante impotencia. Yo quisiera mostrar que hay una crisis con la identidad en el mundo contemporáneo, una crisis muy brava, y que esa crisis con la identidad tiene que ver con que el núcleo fundamental de la identidad humana, de la identidad de cada ser humano, que es su deseo, no se logra resolver. Es decir, un sujeto no se presenta como un deseante ante el otro y por ende con todos los signos propios del deseo que lo habita, sino que los sujetos no queremos saber qué es lo que deseamos y por ende es como si nuestra manera de presentarnos en el mundo estuviera agujereada, y en ese agujero es donde, en mi opinión, se proponen formas de identidad sustitutivas que son las que provee en general la lógica del consumo. Es decir, yo no me presento ante el otro como aquel que encarna un deseo y por ende define una causa para vivir a partir de ese deseo, sino que yo me presento ante el otro como aquel que puedo, por ejemplo, ostentar unos objetos o detentar unos sistemas de poder que en la sociedad me permite, por ejemplo, en los términos del consumo, decirle al otro quién soy yo. En cuarto lugar sería la impotencia del sujeto ante la crisis de identidad que lo signa, impotencia que lo hace presa entonces de la identidad mercado, la identidad masa y la identidad moda. Yo no sé si yo he logrado ser claro, es decir, mi crítica va a ser a que el sujeto del consumismo es un sujeto que tiene una profunda crisis con su identidad porque ha denegado completamente cualquier posibilidad de dar cuenta de qué es lo que desea, y entonces es prisionero fácil para poder resolver la angustia de quién es prisionero fácil de la propuesta de identidad que le hace el mercado. Es decir, existe mediante, por ejemplo, el consumo de esta mercancía, la masa, cómo me congrego con el otro de manera indiferenciada, o la identidad moda, es decir, qué es lo que al conjunto lo marca hoy para yo sumarme a ese conjunto. El quinto punto sería en qué consiste eso que es lo más propio del sujeto, soporte de una identidad suya que lo singularice y lo historice, el deseo, y en qué se diferencia del simple y errático anhelar, que es la moneda de curso común en nuestra sociedad. Ese puntico donde yo quisiera trabajar es mostrar qué es el deseo y por qué el deseo se diferencia radicalmente, por ejemplo, del anhelo. Yo puedo anhelar cosas, pero el anhelo no equivale a lo que deseo. Otro punto sería por qué el capitalismo, para preservar su lógica y sostener su dinámica, requiere impedir la emergencia del sujeto del deseo y promover el individuo del anhelo. El capitalismo no le interesan sujetos deseantes, le interesan individuos anhelantes. El penúltimo punto sería cómo el atrapamiento del individuo, olvidado de su deseo y arrojado al anhelo en lo asfixiante de la malla del consumismo, termina por abrir las puertas del tedio y por atentar contra la dicha de vivir, desatando incluso fuerzas peligrosamente hostiles contra la vida misma, y ya no solo la vida humana, sino la vida toda del planeta. Si yo tengo razón, ahí lo que quisiera es desarrollar que un individuo de una incertidumbre en su identidad por esa obturación de su relación con su propio deseo, al estar en las mallas del consumismo, el consumismo no puede generar una dicha de vivir. El consumismo siempre es un defraudamiento en última instancia, y ese defraudamiento suele devolverse, por ejemplo, con una profunda hostilidad contra la vida, la propia o la del semejante. Y el último punto sería el de la necesidad de una ética del consumo que sepa sumarse políticamente al enfrentamiento del devastador modelo productivista consumista que, como aprendiz de brujo, desató el capitalismo. Es decir, la hilación de esa charla apuntaría entonces a tratar de mostrar que valorando la vida, valorando las necesidades, valorando los objetos y valorando la dicha de vivir, es menester, sin embargo, enfrentar la lógica consumista inexorable del capitalismo, porque en esa lógica consumista la vida no solamente amenaza con precipitarse por desfiladeros muy peligrosos donde la agresividad hace emergencia, etcétera, porque hay un hastío que empieza a hacer de la vida algo invivible, sino que además en ese camino, y creo que no digo nada pues que sea original,
lo que está también en peligro es precisamente hasta la vida misma del planeta. Es decir, yo creo que el tedio se instala sobre el mundo, no otra cosa. Me parece que explica por qué la manía del mundo por la fiesta y el entretenimiento. No creo que sea por razones de la dicha de vivir. La dicha de vivir reclama la fiesta, pero lo que la dicha de vivir no puede reclamar es fiesta perpetua. Una fiesta perpetua es una contradicción en los términos, y una sociedad que cada vez se abisma más en el entretenimiento y la fiesta, por lo menos sintomáticamente empieza a advertir que algo no tiene bien armado con respecto al sentido de su vida. Y esa crisis del sentido de la vida me parece que está anclada precisamente en la imposibilidad de reconocer y hacerse a una identidad que esté consustanciada con el deseo más propio del sujeto. Yo creo que esa es la lucha ideológica, cultural, que no se puede hacer sino con palabras y argumentos, y es la invocación de que los seres humanos, amando la vida, amando el presente, reconociendo el valor de los objetos y reconociendo la valía de las necesidades humanas, al mismo tiempo impidamos que éstas se constituyan en una lógica donde simplemente la rentabilidad mercantil sea la que termine primando, porque lo que nos queda al final del camino con esta lógica, más allá de que he invocado que no haya pesimismo ni derrotismo, yo sí creo que si al rumbo que lleva el capitalismo no se le pone coto, no se le pone freno, lo que está por delante sí es peligrosamente el destino mismo de la humanidad y con ella hasta el planeta entero. Bueno, discúlpenme lo largo de esta charla, pero no pude hacerlo más breve. Muchísimas gracias.